Bueno, entonces vamos a el segundo libro de Samuel. La prédica de hoy se titula Dios al que ama disciplina. Y vamos a orar para poner este sermón en manos del Señor. Padre, seguimos clamando a ti esta tarde por tu ayuda, Señor. Porque no somos capaces ni somos suficientes sin tu ayuda. Tanto para leer tu palabra como para entender tu palabra y sobre todo para exponer tu palabra. Pero más aún, Señor, para que nuestro corazón esté abierto a tu palabra y pueda penetrar lo más profundo y nos pueda mostrar, Señor, tu voluntad, nos pueda mostrar tu pecado, nuestro pecado, Señor. Oramos por tu ayuda esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. La emulsión de Scott es un preparado vitamínico que tiene como base principal aceite de hígado de bacalao. Es un suplemento que algunas madres de antaño, no sé si todavía ahora, pero algunas madres de antaño, incluyendo la mía, proporcionaban a sus hijos con la idea de que crecieran o estuvieran más sanos. El problema de la emulsión de Scott, para el que tocaba beberla, era su sabor. Es una sustancia lechosa y la realidad es que el sabor, yo no podría describirlo, pero era sumamente desagradable. Pero detrás de eso, detrás de esa acción de una madre o de un padre al proporcionar ese suplemento vitamínico, había la intención, en este caso, de una madre amorosa procurando el bienestar de sus hijos. Eso es lo que había de atrás. Cuando se habla de disciplina, no en pocas ocasiones viene a nuestra mente algo desagradable, algo difícil, algo duro. Pero con la disciplina que Dios imparte puede suceder también ese sentimiento. Puede venir a la mente ese sentimiento. De hecho, Hebreos 12:11 afirma: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Algo desagradable, algo amargo, pero da un fruto después. Pero debemos saber que detrás de la disciplina divina también está el amor de Dios para los que son suyos. Los que son hijos de Dios serán sujetos a la disciplina amorosa de Dios cuando hay un pecado no arrepentido. Dios obrará hasta cumplir su propósito. Dios no lo soltará. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. No nos soltará. Este precisamente es el tema que tenemos ante hoy en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Vayamos al segundo libro de Samuel. Capítulo 12. Empieza el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Ahora, hay que recordar que el capítulo 11, versículo 27, termina después de haber descrito todo lo que David había maquinado, que vimos la semana pasada, que presentó el pastor Jorge, el pecado en su concepción, las consecuencias del pecado, ¿recuerdan? Los efectos colaterales del pecado y la normalización del pecado. Ese punto es interesante, la normalización del pecado. Y termina el versículo 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios.
Y se hizo la aclaración que no importa lo que opine yo, lo que opines tú, lo que opine la familia, lo que opine quien tenga que opinar. La única opinión que nos debe importar es lo que Dios dice acerca de este tema. ¿Sí? David hizo pecado y fue desagradable ante los ojos de él. Y así termina el capítulo. Y entonces pareciera ser que David se iba a salir con la suya, ¿verdad? Pero fue desagradable. David ha pecado, adulterio y asesinato, entre otras cosas. No solo eso, sino que ha sido y fue desleal contra un hombre tan leal como Urías. Abusó de su poder y pensó que se iba a salir con la suya. Las maquinaciones del corazón de David fueron de lo peor. Tal vez David caviló en su corazón que podría realmente salirse con la suya porque pasó tiempo entre el pecado y la confrontación. Pero en todo momento Jehová estaba observando y estaba esperando hasta que llegó su tiempo. Entonces, en este pasaje de hoy, capítulo 12, vamos a ver este asunto desde la perspectiva divina principalmente. Es decir, ¿cómo opera Dios ante este pecado? Ante el pecado de David particularmente. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios ante este pecado no arrepentido de David? Y entonces eso lo vamos a ver a través de 4 acciones que Dios realiza. Ahora, hay que recordar que el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 se da en el contexto de la guerra amonita, donde David debía haber estado interesado en todos los aspectos de la guerra. Y ya hemos visto que David mandó a su principal general Joab y él se quedó en Jerusalén. Y que no necesariamente tenía que ir a la guerra, estamos de acuerdo con eso. Pero debe haberse quedado ¿a qué? A orar, a interceder por los que estaban bajo la batalla. Y en lugar de eso, ¿qué hizo? Utilizó el tiempo para otras cosas, ¿verdad? Y eso lo llevó a este pecado de consecuencias terribles. Eso es lo que David ha hecho. Entonces Dios está observando y a través de 4 acciones viene la amorosa disciplina de Dios para David. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Al que ama, al que está bajo su pacto, ante un pecado no arrepentido, lo va a disciplinar. Entonces, el otro contexto es 2 de Samuel 7, ¿recuerdan? David está en un pacto con Jehová, con Dios. Y es un pacto eterno, es un pacto perpetuo. Y nada va a entorpecer que ese pacto se cumpla en su expresión final, que es la venida del Mesías, alguien que desciende del linaje de David. Entonces, bajo ese contexto hay que ver este capítulo. Entonces, yo creo que podemos empezar a entender que la disciplina divina es un acto de amor de Dios para los que son suyos, para los que están bajo su pacto. Cuando uno de los suyos entonces peca, no se arrepiente, Dios no lo va a soltar, no lo va a dejar. Y va a venir la disciplina. ¿Con qué objetivo? De regresar a la senda de su voluntad a la persona que no se ha arrepentido, en este caso David. Hasta que lo restaure. Ese es el objeto de la disciplina, restauración en el corazón pecador de David y de cualquier persona. Bien, entonces, 4 acciones que Dios utiliza para ejercer su amorosa disciplina. Número 1, Dios ejerce su amorosa disciplina preparando el corazón de David. Versículo 1 al 6. Jehová envió a Natán a David. Y esta palabra envió es interesante porque se utiliza mucho en el capítulo anterior. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 3, envió a David a preguntar por aquella mujer.
¿verdad? Que estaba viendo ahí. Envió David a preguntar por esta mujer. Y envió David mensajeros. Y tomó a la mujer. Y David envió a decir a Joab, envíame a Urías. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y David dijo al mensajero, o envió al mensajero. Y luego David al final en el 27 envió, pasando el luto, envió David y la trajo de su casa a Betsabé. Entonces hay cierta ironía aquí porque el versículo 2 empieza, ahora Jehová envió a Natán. Porque tú enviaste varios, yo nomás te voy a enviar uno. ¿Sí? Jehová envió a Natán. Y Natán no aparece en 2 de Samuel hasta en el capítulo 7 y después hasta hoy. Recuerden que Natán fue el que envió Dios para afirmar el pacto davídico, el pacto de Jehová con David. Y luego ya como que desaparece algo de la escena. Y de repente, ¡pum!, vuelve a aparecer aquí. Ahora hay que tener en cuenta que David era el rey. Y aparecerse ante el rey no era cosa fácil. Incluso a veces hasta peligroso. Pero Jehová estuvo observando el pecado de David y es momento de juzgar. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero, el contraste, el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Y vean esto, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. ¿Sí? Entonces, en un contexto actual es como tener un perrito, ¿verdad? Y a veces los perritos son más amados que las personas, ¿verdad? Pasa luego. Entonces, es lo que está transmitiendo, pero tiene un propósito estos detalles de esta parábola ficticia. Había dos hombres, uno de la ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Entonces empiezan a imaginarse lo que está pasando. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Pero, y este es el contraste importante, el pobre solo tenía una corderita. Pero era tan amada del pobre que él la tenía en su seno, le daba lechita, ¿verdad? Le daba comidita en la boca, dormía con él y la amaba el pobre. ¿Qué está haciendo Natán? Natán fue sabio al confrontar al rey. No llegó a reclamarle su pecado, ¿se fijan? No llegó gritando. No llegó enardecido. Has pecado contra Jehová. No. Natán fue sabio. Dios le dio sabiduría ante el rey David, poderoso rey David. Y entonces sigamos con esta parábola. Entonces el pobre no tenía más que una sola corderita y el rico tenía muchas, incluso hasta vacas. Bueno, versículo 4. La tenía como una hija. Y la palabra hija en hebreo es bet, como Betsabé. Betsabé. Entonces hay también cierta ironía, ¿verdad? Está tramando algo Natán a través de esta sabia confrontación. Y vino uno de camino al hombre rico. O sea, el hombre rico recibía un visitante. Y pues las leyes de la hospitalidad o las costumbres en esa época era pues agasajar al visitante, ¿verdad? Normalmente el anfitrión sacaba lo mejor de sí y le ofrecía al visitante, como el Salmo 23. Y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él,
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Imagínense el corazón del hombre pobre. Ya no por la pérdida física de la corderita, sino que le rompieron el corazón, porque él amaba, era como su hija. Entonces, ¿qué está haciendo Natán? Está apelando al corazón de David. Está apelando a las mejores virtudes de David. Porque ¿qué dice la palabra? David era un rey justo. Era un rey justo e impartía justicia. Y entonces la parábola tiene todos los elementos para despertar esas virtudes positivas del corazón de David. ¿Qué está describiendo la palabra? Pues prácticamente robo, abuso. Vean, la sabiduría de Natán me impactó cuando entendí un poquito más esta parábola y su propósito sobre todo. Vean la respuesta de David, versículo 5, y este es el objetivo. Y entonces se encendió el furor de David, el rey justo que impartía justicia en su reino, al entender la injusticia que le estaban explicando, despertó esas virtudes de David. Se encendió, es una palabra fuerte, el furor de David contra este hombre rico, abusón. En gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vean hasta dónde despertó el corazón de Jehová. Por eso comento, Jehová a través de Natán, con esta parábola está preparando el corazón de David de una manera muy sabia. Versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vean esto, David no tuvo misericordia del hombre pobre. Si el hombre rico tenía muchas ovejas, muchos corderitos, muchas vacas, ¿por qué no tomó uno de ellos? Por eso David dice, no tuviste misericordia del pobre que solo tenía una. Entonces van vislumbrando lo que va pasando en el corazón de David. Ese es el propósito de la parábola. Despertar ese corazón adormilado por el pecado que pretendía salirse con la suya. Mover los sentimientos y las mejores virtudes del corazón de David. Y vaya que Natán lo logra. Porque la respuesta de David es, se encendió su furor contra esta injusticia y abuso. Impresionante. Hay que recordar que David era un rey justo, eso lo podemos ver en 2 Samuel 8:5, dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Porque era un hombre con un corazón recto, pero el pecado torció su corazón. En este caso, obviamente, David está indignado y responde demandando la pena de muerte para el hombre rico. ¿Verdad? Y luego matiza y trata de aplicar lo que la ley dictaminaba en estos casos. En Éxodo 22 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Lo que la ley exigía era más bien que restituyera esa corderita y le regresara 4 al hombre pobre. Entonces, hombre justo David, impartía justicia a David. Pero fue tanta su indignación que reclamaba la pena de muerte para este hombre. Bueno, a veces sucede así, ¿verdad? En nuestro contexto, cuando alguien peca, es posible que pienses que no va a haber consecuencias. Hay pecados ocultos, pecados secretos,
Que si eres un verdadero hijo de Dios, esos pecados ocultos o secretos van a salir. Pero este punto del pasaje nos enseña que habrá consecuencias que aunque nadie esté observando, Dios está observando. Aparentemente nadie, pero Dios está observando. Y otra cosa que hay que aprender es que si un hermano llega para tratar, se da cuenta del pecado. Y si un hermano llega, ¿verdad?, para tratar este asunto del pecado en tu vida, es difícil. No lo debes de ver como un enemigo entrometido, porque luego es lo que sucede. No estamos dispuestos a ser confrontados por el pecado. Y eso es serio, porque debemos pensar en los términos desde la perspectiva divina y de la pureza de la iglesia. Y no solo eso, sino que ese hermano, cuando digo hermano me refiero a hermano y hermana, es un instrumento de Dios para tu vida porque Dios te ama. Y si eres su hijo, deberías aceptar, porque Dios al que ama disciplina y utiliza instrumentos para ello. Y el instrumento principal en nuestro nuevo pacto para la disciplina es la iglesia local, o sea, los hermanos. Pero también es cierto que ocupamos sabiduría para ello, ¿verdad? Esa sabiduría que Dios le dio a Natán para confrontar al rey, porque el rey, al entrar a la cámara del rey, el rey lo pudo haber matado. Tenía esa prerrogativa. Volviendo a la historia de David y Natán. Pero también David sabía lo que era Natán. David sabía que se debía a Jehová y que Natán era el enviado de Jehová. Y si atentaba contra Natán, atentaba contra Jehová. Y eso empeoraría su pecado. ¿Ven? Entonces Dios está preparando el corazón. Número 2. Dios confronta el corazón de David. Versículos 7 al 12. Veamos, entonces dijo Natán a David, después de ver la indignación de David, y podemos decir que era una indignación correcta en el corazón de David por el abuso de este hombre, por haberle roto el corazón al hombre pobre, el abuso del hombre rico. Toda la indignación que Jehová vía a Natán pudo ser capaz de despertar, de encender en el corazón de David, ahora es aplicada a él mismo. David, el cual exigía ¿qué? Muerte y restitución, pago. Entonces, ¿cómo responde Natán? Dice Natán, entonces versículo 7, dijo Natán a David, tú eres el hombre. Y ese tú eres en el original es enfático. Tú. Estás indignado, demandas muerte y pago. Tú eres el hombre. Entonces la aplica a David. La culpabilidad de David está señalando la gravedad de la situación. ¿Qué hizo David? Despreció la palabra de Jehová. Se volvió hacia sus propios ídolos. Su corazón pecaminoso empezó a maquinar lo que ya vimos la semana pasada, hasta que lo llevó a la derrota en esa área de su vida. Pero Dios lo estaba observando. Tú eres el hombre. Continúa el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún
más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y subraya esa porción de su Biblia. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, es el resumen de la parábola. David abusó de su poder, tomó lo que no era de él, le rompió el corazón a Urías. No, le rompió hasta su vida a Urías, su fiel soldado. Y entonces, toda esta indignación es aplicada al corazón de David, que trata de despertar y confrontar el pecado de David de una manera que vale la pena aprender para nosotros. Entonces, al final, ¿cuál es el problema de David? ¿Cuál es la principal acusación? Despreciar la palabra de Jehová, no atentar contra sus mandamientos. Ese es el origen. Entonces, cuando despreciamos la palabra de Jehová, nos volvemos a nuestros propios ídolos. Y nuestros propios ídolos entonces empiezan a gobernar nuestra vida. En el caso de David, ¿qué hacía David? Si revisamos la vida de David, y eso lo comentamos creo que la semana pasada, y David tomó por mujer a, y David tomó por mujer a, y David tomó por mujer a, ¿verdad? ¿Y a qué lo llevó eso? A tomar a otra mujer. Adulterio, abuso de poder, acabando con la vida del esposo. Entonces es terrible. La palabra de Jehová entonces fue despreciada por David. David conocía la palabra de Jehová y se volvió en pos de su propio pecado. Recuerden que una de las características del pecado es que es a veces dulce, viene envuelto en un papel celofán con un llamativo moño plateado, rojo o color oro, ¿verdad? Pero en el fondo, detrás de esa envoltura con un moño tan hermoso, ahorita vi un regalo que traían ahí, ¿verdad? ¿Qué hay? Veneno puro. Y así pasó con David, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos del pecado y no subestimar el poder del pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Dios juzgará el pecado. Grave es esto. Dios juzgará el pecado. Entonces, ¿qué dice el versículo 10? David tenía todo, Dios le había dado todo, tenía a Jehová de su lado, estaba preparado para todo. Y todavía pudo haber tenido más. Pero dice el versículo, despreciaste mi palabra y lo que yo te di. Bueno, está bien. Versículo 10. Por lo cual, es la consecuencia. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y subraye eso, de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Vean qué difícil. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, lo que tú trataste de hacer escondido, yo te lo voy a pagar en público. Vean qué tremendo.
a consecuencia de Jehová. Y bueno, decimos, ¿cómo puede ser esto? Primero, porque Dios es soberano y puede hacerlo. Segundo, porque hay un propósito ahí y a veces no entendemos los propósitos de Dios. Pero Dios va a revertir de lo privado a lo público. ¿Por qué? Porque está en juego su nombre. Está en juego su obra. Está en juego su pueblo. Y Dios va a cumplir su propósito con nuestro pecado, sin nuestro pecado y a pesar de nuestro pecado. Pero las consecuencias vendrán para nosotros, así como para David. Vean esto, lo que le promete. Bueno, hay que meditar en esto. Y vean, su hijo actual, el primer hijo de Betsabé, muere. Abnón, muere el otro hijo. Absalón, muere el otro hijo. Adonías, muere el cuarto hijo. 4 hijos murieron. ¿Cuánto había que pagar por la corderita? 4. O sea, vean el alcance de la parábola. Claro, después murieron los demás hijos, ¿verdad? Pero si ustedes continúan con la historia, se van a dar dando cuenta cómo muere Abnón, Absalón y Adonías, que luego se va a continuar esa historia. Es el juicio de Dios. Entonces, recuerden que Jehová está con un pacto con David y va a cumplir su pacto. O sea, está garantizado eso. Pero ante el pecado va a reaccionar y a veces va a ser muy duro. Ahora, en nuestro contexto, es difícil ser confrontado. Que levante la mano el que quiera ser confrontado. No la levante. Es difícil. Es difícil para el que es confrontado, pero también para el que va a confrontar. No es fácil. En nuestra naturaleza no es sencillo. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva divina, y así lo debemos ver, resultará más fácil no resistirte ni a ser confrontado, ni a confrontar a alguien por su pecado. Y el asunto puede ser duro, pero debes recordar lo siguiente. El que confronta debe hacerlo con amor, con paciencia, con sabiduría, con gracia, Gálatas 6:1. Y es lo que hace Natán. Natán fue muy sabio. Y para el confrontado debe tener la convicción de que Dios está detrás de esa persona. Por algún motivo esa persona se dio cuenta del pecado y va y confronta al hermano. Pero es algo que Dios avala. Dios está detrás de esa persona. Lo podemos hacer bien, lo podemos hacer mal, siempre hay esa posibilidad. Pero al final lo que importa es la motivación de fondo, el amor de Dios hacia la persona que tiene un pecado no arrepentido. Y entonces no debes resistirte aun si las consecuencias son duras. Y de acuerdo a la teología ortodoxa y evangélica, una de las principales marcas de una iglesia bíblica y de las más importantes, tal vez que otras, es la disciplina. Que se practique la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el medio, el instrumento que Dios ha dado a la iglesia local para mantener su pureza, para mantener indemne el nombre y la reputación de nuestro Señor Jesucristo. Y todos deberíamos de tener esa convicción, al menos los que estamos aquí en Gracia y Paz, que la reputación y el nombre del Señor Jesucristo está por encima de todo. Y si para eso tenemos que pagar consecuencias difíciles, las tendremos que pagar. Pero hermanos, necesitamos entender esto de la disciplina.
Es lo que purifica a la iglesia. Es una iglesia que no practica disciplina, póngale usted el nombre que quiera, pero no es la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Porque permite que el pecado entre, se convive con el pecado, y eso lo vivieron los corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 5. Hasta que llega Pablo y les dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué tienen este hombre aquí adentro? ¿Sí? Bien. Entonces, estas dos acciones, preparar el corazón y conmover el corazón, confrontar el corazón, perdón, tienen por objeto entonces simbrar el propio corazón de David, ¿verdad? Despertarlo a su pecado, conciencia de pecado. Pero no termina ahí. La tercera acción es que Dios conmueve el corazón de David. Esa disciplina amorosa tiene también objetivo de conmover el corazón de David. Veamos ahí el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque ¿cuál era la paga del adúltero? Lo comentó Pastor Jorge la semana pasada. El adulterio era muerte. Por apedreados, ¿no? O sea, Dios no juega con la santidad de su iglesia o de su pueblo. Es tan importante. Dios no relativiza, ni normaliza, ni le gusta que normalicemos el pecado, como vimos la semana pasada, el cuarto punto, pensando que nos vamos a salir con la nuestra. ¿Sí? Entonces, versículo 13, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y es lo que viene, entonces se ha movido el corazón de David y viene David en arrepentimiento. La respuesta de David es de arrepentimiento. Y en el arrepentimiento correcto, pequé contra Jehová. ¿Pecó contra otros? Sí. Esas son las consecuencias de pecar contra Jehová. Lo vimos la semana pasada, efectos colaterales del pecado. Afectamos a otros, ciertamente. Otros son víctimas de nosotros, pero primeramente pequé contra Jehová. Esa es la perspectiva correcta del pecado. Pequé contra Jehová. Ahora, es interesante que el mismo mensajero de la parábola es el mismo mensajero que le dice a David, ok, has reconocido tu pecado contra Jehová, también Dios ha remitido tu pecado. O sea, eres perdonado, pero ese perdón no es gratis. No. Alguien tiene que pagar. Porque la Biblia dice, y es muy clara, la paga del pecado es muerte, y eso ha sido desde el principio hasta el final. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y esta palabra ha remitido, ciertamente es una palabra que implica el perdón o el pasar por alto el pecado también. Y en el tiempo en que está escrito originalmente es eso precisamente. Dios ha causado, ¿verdad?, que el pecado de David, sea pasado por alto. ¿Sí? Dice un autor, y lo cito, igualmente breve y potente fue la respuesta de perdón de Natán, después de la confesión de David. Jehová también ha quitado nuestro pecado, no morirás. Aquí tenemos el corazón del mensaje de la Biblia. La culpa y la condenación confesada del hombre son respondidas por la gracia perdonadora de Dios. Aquí hay gracia de Dios. ¿Cómo pudo Dios hacer esto y por qué? La respuesta se encuentra en el Salmo 51, que narra la plena confesión de David. Ustedes pueden ir al Salmo 51 y ahí se narra la confesión de David.
Entonces, a pesar de las maquinaciones terribles en el corazón de David que trajo como fruto el pecado, estaba ahí la misericordia de Dios lista para el arrepentido. Hubo misericordia para con David. La base entonces del perdón de pecado, ¿quién es? ¿Quién ha sido y quién será? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Hebreos 9:26, vean lo que dice. De otra manera, hablando de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todo el sistema sacrificial solamente era una sombra, una imagen de la realidad que es Jesucristo en el nuevo pacto. Pero la base del perdón siempre ha sido el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y de hecho el Hijo de David lo pagó. Entonces, el objetivo se ha cumplido. ¿Cómo podemos saber que David se arrepintió genuinamente? Por el Salmo 51. Vayamos solo por un momento al Salmo 51. El Salmo 51. La palabra dice que este salmo es de David, ¿verdad? Esa superinscripción que ve ahí es una superinscripción inspirada. De hecho, el versículo 1 en el original empieza al músico principal. Pero vean aquí en nuestra versión el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y esa palabra misericordia, recuerdan, la hemos comentado varias veces, Gesed, conforme a tu Gesed, es el amor leal de Dios. Es el amor que Dios ofrece a los que están bajo su pacto. Y eso quiere decir que no los va a soltar, aunque pequen. Los va a disciplinar. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que ya dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por eso sabemos que David se arrepintió genuinamente y apela a Jehová, su Dios de pacto, por perdón. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Salmo 51? Y después lo leen completo. Es que aunque peques, Dios es capaz de perdonar tu pecado. Con un arrepentimiento genuino. Dios es capaz no solo de perdonar, sino de restaurarte. Y eso es lo bonito del Salmo 51. Ahora, sigamos la historia, versículo 15. Vemos dentro de ese corazón conmovido, un corazón afligido de David. Versículo 15. Versículo 14, perdón. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa es la primera sentencia. Y Natán se volvió a su casa. Natán terminó su obra. Sabiamente, pacientemente, con gracia, estaba ante el rey. Y el objetivo se ha cumplido. David se ha arrepentido, ha reconocido su pecado y se ha arrepentido y está ahora aceptando los decretos de Dios como consecuencia de su pecado. Y entonces, ¿qué sucede? Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Qué hace David? Rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra.
Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Bueno, David acepta las consecuencias de su pecado. ¿Y qué hace? ¿Va y le reclama a Dios? No. ¿Va y hace qué? Ayuno y oración, clamando al Señor por su hijo, por la salud de su hijo, y así estuvo durante 7 días. Ese es el corazón afligido de David en ese contexto de conmover su corazón. Bueno, el niño ha muerto, dice el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Fue y le reclamó a Jehová? No. Entendió lo que Jehová había y quería hacer. Entonces se cambia y va a adorar a Jehová. O sea, está aceptando la voluntad de Dios. Está aceptando el castigo de Dios. Está aceptando las consecuencias de su pecado. Ese es un corazón arrepentido de manera genuina. Y por más doloroso que pueda ser la muerte de un hijo, que de hecho lo es, ¿verdad? Bueno, Jehová tiene sus planes y sus propósitos. Hay que hacer duelo, hay que dolerse, hay que llorar, tiempo que sea necesario, pero también confiar en que los planes del Señor y la sabiduría del Señor es mayor que lo que nosotros podemos hacer o saber. Y es lo que hace David. David acepta entonces la voluntad de Dios, entra en duelo, pero es un duelo muy especial porque va a la casa de Jehová y ahí está con él. David ha entendido lo que ha hecho y también ha aceptado la voluntad de Dios, las consecuencias del pecado. Su corazón entonces ha sido conmovido y regresa a adorar a Jehová. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Versículo 21. Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Vean lo que clamaba David. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Este es el deseo del corazón de David. ¿Quién sabe? Pero yo voy a hacer lo que me toca. Clamar, ayunar. Clamar a Dios. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando muera David, va a él. Y bueno, de aquí se puede desprender toda una teología del duelo, del sufrimiento, cuando hay pérdida de un familiar, de un hijo. Pero la vamos a pasar por un lado. Aquí lo que importa es confiar en el Señor. Confiar que sus propósitos son más sabios que los de nosotros. Confiar que su sabiduría en este asunto tan doloroso es mayor que la que nosotros podamos tener para entender sus designios. Es confiar en Jehová. Él volvería a ver a su hijo.
Entonces vean hasta dónde llegó las consecuencias. Ese corazón afligido, ese corazón en duelo, como consecuencia del pecado de David. O sea, si David hasta este punto no está completamente deshecho, entonces es un corazón demasiado duro. Pero por el Salmo 51 sabemos que no es así. Dios lo ha humillado tremendamente al punto de estar en el tiempo de restaurar su corazón. Y eso es lo que está pasando. Así que cuando pecas, Dios usará un instrumento. Generalmente es otro hermano en el contexto de una iglesia local. Ahora, puede ser una enfermedad, pero no toda enfermedad se debe al pecado, no nos confundamos. Puede ser incluso hasta la muerte, pero no toda muerte se debe a que estás pecando. Y estamos hablando de los que están en pacto con el Señor. Entonces, la disciplina es el medio por el cual Dios va, a través de un hermano, a confrontar a una persona que está en pecado y que no se ha arrepentido. Así es que si tienes un pecado oculto, de los que nadie ve, solo el Señor está viendo, arrepiéntete. Porque puede pasar que suceda lo que con David, se haga público. ¿Cuántos escándalos de pastores en pecado, en secreto, han sido hechos públicos? Los pastores no estamos exentos de ello. Y habremos de guardarlos. Pero tampoco ningún hermano de la iglesia está exento de ello. Pero lo importante es el objetivo del amor disciplinario de Dios. Es conmover tu corazón, incluso simbrarlo como fue el corazón de David, para llevarte al arrepentimiento. O sea, vean qué bonita es la obra, ¿verdad? Es bonita la obra cuando lo vemos desde esa perspectiva. Y aunque es dolorosa y puede ser sumamente dolorosa, detrás de todo eso que está el amor de Dios por su Hijo. El amor de Dios. ¿Verdad? Cuando uno disciplinaba a su hijo o a su hija, duele. Y a veces les decía a mis hijas, me duele más a mí que lo que te puede doler a ti. Sí, duele. Pero ¿cuál es el objetivo? El amor. El amor de Dios por su Hijo. Y si el hermano está, ¿verdad? Empecinado, 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 ¿qué dice la palabra? Dilo a la iglesia y sácalo. Y aún ahí hay amor. Porque el que es verdaderamente de Dios, el mundo lo va a regresar. ¿Cómo? O sea, Dios a través de circunstancias del mundo. No sabemos cómo. A lo mejor sin un ojo, sin una oreja, sin un brazo, sin una pierna, en términos figurados. No lo sé. Pero lo va a regresar. Pero ahí hay amor. Ese es el amor de Dios. A Dios no lo podemos vencer. Y eso es lo hermoso de la obra de Dios para con los suyos. Y vean cómo termina. La obra de Dios con David no ha terminado. Y eso nos lleva a la cuarta acción. Ya vimos la primera, ¿verdad? Que es preparar el corazón, confrontar el corazón, conmover el corazón y bendecir, restaurar el corazón del pecador. Ahorita oraba alguien, Pastor Jorge, que oraba, ¿verdad? La restauración, ¿verdad? Ese es el objetivo de la consejería, que alguien esté en pecado, es la restauración del hermano, la comunión con Dios y con la iglesia. Ese es el objetivo, a final de cuentas. Y entonces vean aquí el versículo 24. A ver, yo ya estoy en el 13, voy a regresarme al 12. Versículo 24.
Y consoló David a Betsabé, su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón. El cual, ¿qué hizo? Amó Jehová. Y bueno, podemos discutir, bueno, ¿y por qué permitió que hiciera a Betsabé su mujer? Yo no lo sé. Ni estoy muy preocupado por eso. Lo que es maravilloso aquí es que el pacto que hizo Jehová con David lo va a cumplir ahora a través de Salomón. Nada se va a interponer. Por más horripilante que sea nuestro pecado, Dios se va a encargar de ello. Pero vean la bendición, le dio otro hijo, Salomón, el amado de Dios, dice el versículo 25, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías. Así le puso Jehová. Jehová lo ve desde arriba y le dice, Jedidías, ven. Jedidías, ve por las tortillas. Pero vean esto, es el amado de Jehová. Dios está restituyendo. Ante el verdadero arrepentimiento, el amado de Jehová. Qué hermoso. O sea, lo que empezó como una tragedia por el pecado de David, Dios lo está volviendo a recomponer en este contexto histórico. Y David recibe bendición y restauración, el amado de Jehová. Bueno, vean esto de un autor, un comentario. El pasaje concluye con el sufrimiento de la muerte del hijo de David a causa del pecado de su padre, que su padre había cometido. Podríamos sentirnos tentados a pensar que David fue salvo por la sustitución de este hijo en su lugar. La verdad es que el hijo de David murió simplemente como parte del remedio necesario por su pecado y, como veremos más adelante en el capítulo, Dios hizo provisiones para salvación del niño. La verdad real es que David fue salvo por la muerte sustitutiva de otro de sus descendientes, como ya comentamos. ¿Quién? Jesucristo. Él pagó. El hijo mayor de David, quien sufrió la muerte para llevar a los pecadores de David, junto con todos los demás pecadores que lo miran con fe. O sea, David no pecó y el pecado fue pasado por alto. No, en el sentido de que nadie pagó. Alguien pagó por ese pecado. Y este fue un hijo de David, el más grande, Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, David recibe bendición no solo con un nuevo hijo, el amado de Jehová, sino que también lo restituye, lo bendice de esa manera en sus deberes como rey, como un rey guerrero. Y así termina el pasaje. Dice el versículo 26, Joab, peleaba contra Rabá de los hijos de Amón. Recuerden que el contexto es la guerra amonita. Y el capítulo empieza, ¿recuerdan? David envía a Jehová a tomar Rabá. Y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y lo tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Vean cómo termina el pasaje. O sea, ¿qué está haciendo Jehová después de que David se ha arrepentido de su pecado, ha sufrido las consecuencias, ha hecho duelo? Uno,
recibe bendición con un nuevo hijo que va a seguir el linaje, no solo temporal, sino eterno, a través de Salomón. Y número 2, él pecó en privado, Dios lo expuso en público y él está restituyendo en público su nombre como rey. ¿No les parece hermoso? Entonces, lo que David debió haber estado haciendo en el capítulo 10 cuando empezó el asunto, pues después de todo este proceso tan doloroso, y obviamente bajo el respeto de Joab, porque Joab dijo, aquí me voy a detener hasta que no venga el rey. O sea, eso es restituir ese prestigio del rey, el nombre del rey. Se detuvo para que David recibiera la victoria de restitución, el nombre de David. Entonces, al final, como dice la palabra, todo obra para bien. Pero yo espero y es mi oración que haya quedado claro. Este asunto de la disciplina me enfoqué un poquito más sobre la disciplina porque a veces no entendemos ni siquiera por qué debe haber disciplina dentro de la iglesia. Y este fue digamos, un buen pretexto, entre comillas, para ello. La disciplina amorosa de Dios siempre obrará para bien. Al final traerá bendición. Un corazón restaurado después de haber pecado. Ese es el objetivo de la disciplina. Un corazón restaurado. El gozo de la salvación, traerlo de nuevo al corazón de la persona, es lo que dice el Salmo 51, es lo que David aprendió y lo plasma en el Salmo 51. Entonces, todo el proceso que Dios inicia por el pecado de un hijo suyo, un pecado no arrepentido, un pecado oculto, que ahí está, ahí está, y ahí está, o puede ser un pecado expuesto también, pero no arrepentido. Por más doloroso que pueda ser, al final va a redundar en bendición. Igual Dios no le da otro hijo, ¿verdad? U otra casa, pero restituye espiritualmente el gozo de su salvación, la comunión con Él y la comunión con la iglesia. Ahora, las consecuencias, esas no las vamos a quitar. El pecado trae consecuencias. ¿Cuáles? Y sí depende de cada circunstancia. En el caso de David fueron duras. La disciplina entonces, amorosa de Dios, ha cumplido su misión. En este pasaje lo que vimos es que prepara el corazón de David, confronta el corazón, conmueve el corazón y termina bendiciendo el corazón de David. Entonces, 3 cosas podemos aprender de este pasaje, aparte de lo que ya vimos. Dios juzga el pecado, porque Él es santo y justo. A los suyos los va a disciplinar. Y a los que no son suyos, los va a hacer pagar. Y entonces la oportunidad que hoy te brinda el Señor, si no eres suyo, es hacer lo que hizo David, arrepentirte de tu pecado y creer en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree. Porque nada más hay 2 cosas. O paga Jesucristo por tu pecado, o pagas tú por tu pecado. Pero también podemos ver otra faceta del carácter de Dios, que es la bondad de Dios ante el pecado de los suyos. Y dentro de esa bondad está la disciplina amorosa de Dios. Y suena un concepto medio extraño, ¿verdad? Pero es lo que vemos en este pasaje. Es el amor de Dios, su bondad ahí atrás. Su misericordia derramada para el pecador que genuinamente se arrepiente. Y número 3, Dios se va a asegurar. Y eso nos debe de animar y de alentar. Porque a veces somos duros de corazón. Dios se va a asegurar que cualquier hijo suyo que se desvíe de la senda de su voluntad, Él lo va a regresar.
¿Qué sucederá entre que se desvíe y lo regrese? ¿Qué sucederá en medio? Pues lo vimos ahora con David. Pero eso depende ya de cada circunstancia. O sea, ¿qué tan doloroso puede ser ese regreso? Pues cada quien vivirá su propia experiencia, pero Dios se asegurará, aunque a veces ese regreso pueda ser bastante doloroso, incluso dejar secuelas permanentes, como fue el caso de David. Bien, entonces, Dios al que ama, disciplina. Oremos, pues. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que a veces es difícil, Señor, es dura de aceptar. Es difícil entender tus propósitos. A veces es difícil entender tus acciones. Pero ayúdanos a confiar en ti, Señor, en todo momento, sabiendo que lo que te mueve, lo que te ha movido y lo que te moverá es el amor por los que son tuyos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.